Si recordamos un poco lo que era el objetivo del análisis, del taller de análisis de validez y confiabilidad, nosotros básicamente lo que queríamos es realizar un análisis a partir de un instrumento que es el de Rosenberg, 1969, donde se tienen 10 ítems o preguntas relacionadas con la autoestima, ¿no? Estas 10 preguntas están clasificadas en dos dimensiones. En primer lugar, tenemos las primeras 5 preguntas que intentan medir lo que es la autoestima positiva. Esto lo vamos a interpretar como dimensión 1. Y luego tenemos las últimas 5 preguntas que se direccionan a medir la autoestima negativa, ¿no? Por lo tanto, esto le llamamos dimensión 2. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos de forma a priori para que exista la respectiva validez estadística? Esperaríamos de que esas 10 preguntas sean agrupadas en 2 factores, ¿no? Por lo tanto, si a las preguntas o ítems le llamamos variables, esperaríamos de que las variables se agrupen respectivamente en estos 2 factores y de esta forma podamos validar el instrumento. Como ustedes saben, el primer paso siempre es realizar una depuración de lo que son observaciones atípicas para las 10 preguntas. Esto es lo que se conoce como limpieza de datos o outlier, ¿no? El segundo paso, una vez que la base de datos está limpia, lo siguiente que hacemos es obtener los estadísticos descriptivos. Después de obtener los estadísticos descriptivos, hacemos el análisis de normalidad y una vez que hemos realizado estos 3 pasos previos, ya nos vamos al cuarto paso, que en el cuarto paso realizamos el análisis factorial cuando son 2 o más factores. Se hace mediante el método de extracción rotada. Se utiliza, uno de los métodos más utilizados es Varimax por componentes principales y con autovalores mayores a la unidad, ¿no? Y luego, una vez que tenemos ya el análisis factorial, lo que debemos hacer es análisis. Debemos analizar cuál es el número de factores extraído. Recuerden, nuestro análisis de validez es la agrupación de las variables y básicamente evaluamos la pertinencia del análisis factorial. Para realizar dicho análisis de pertinencia utilizamos 2 pruebas, una que es la prueba KMO y la otra la que es la prueba de esfericidad de Bartlett, ¿no? Y de igual manera verificamos cuál es el resultado del análisis de varianza, es decir, la agrupación de las variables en nuevos factores, qué porcentaje de los datos, observados permite explicar. Ese es el análisis de varianza. Y con eso concluimos nuestro análisis de validez. Sin embargo, también debemos realizar un análisis de confiabilidad. El otro nombre que tiene confiabilidad es también análisis de fiabilidad, es el otro nombre. Y eso lo hacemos a través de el alfa de Cronbach. ¿Okay? Y si existió el agrupamiento correcto, podemos crear 2 dimensiones, algo que se conoce como parcelamiento de datos, que simplemente corresponde a un promedio de los ítems agrupados, siempre y cuando tengan la misma escala, si son, en este caso son escala Likert,
deben ser con la misma cantidad de respuestas. Si son diferentes, no es posible realizar el parcelamiento de datos. Y ahí podemos encontrar las dimensiones con las variables agrupadas, que son simples promedios, por ejemplo, actitud positiva y actitud negativa. Podemos correlacionar estas variables agrupadas como promedio simple y analizar correlación. Desde luego, de forma a priori, esperaríamos de que exista una asociación negativa entre la autoestima positiva y la autoestima negativa, esto interpretado como un análisis de validez divergente. ¿Qué significa esto? Significa de que si ambas se asocian negativamente, por lo tanto, nuestros resultados también son correctos desde esta perspectiva. Bien. Esto fue lo que hicimos con Stata. Ahora vamos a ver nuestro SPSS. Lo hemos abierto. Y un poco haciendo una pequeña introducción para aquellos que no están familiarizados con SPSS. Tenemos dos pestañas o dos hojas. Una en la cual están los datos, otra en la cual están las variables. ¿Okay? En este caso, en total son 10 variables. Las primeras 5 nos miden actitud positiva, que están con P1, P2, P3, P4, P5. Luego tenemos otras 5 ítems, N1, N2, N3, N4 y N5, que estos nos medirían dimensión negativa. Estas variables son de tipo numérico, ¿ok? ¿Y cuáles son las respuestas? Las respuestas son en escala Likert, donde 1 es muy en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es de acuerdo y 4 es muy de acuerdo. Y la medida son variables ordinales. Bien, entonces el primer paso que debemos hacer, en la vista de datos tengo si mal no recuerdo, creo que son 300 observaciones. Son 300 observaciones. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, el primer punto que debemos hacer es limpieza de datos. Y la limpieza de datos la hacemos a través de el boxplot en Stata o diagramas de caja. Quiero mencionarles algunas SPSS funciona con menú de ventana. ¿Ok? Entonces es de clic. ¿Ok? Clic, seleccionar, ¿no? Entonces, la mayor parte de las funciones y análisis estadístico está en el menú de analizar. Nosotros vamos a utilizar la sección de estadísticos descriptivos para estadísticos descriptivos, gráficos PP y gráficos QQ que nos permiten hacer análisis de normalidad. ¿Okay? Luego también, si quisiéramos hacer pruebas de hipótesis paramétricas, por ejemplo la prueba T, tenemos de comparación de medias. De igual forma tenemos análisis de ANOVA, de un factor. De un factor se refiere a que solamente hay una variable explicativa. De igual forma tenemos lo que son modelos lineales, modelos de regresión. Podemos sacar también lo que son correlaciones, regresiones. Hay varios tipos de regresiones.
lineales, curvilíneas, logística, multinomial, ordinal, probit. También se pueden hacer estimaciones log lineales, de redes neuronales. Si quisiéramos hacer o aplicar técnicas de clasificación, podemos utilizar con el menú clasificar, donde podemos hacer análisis de conglomerados, árboles de decisión, análisis discriminante. Luego, para el caso que nosotros vamos a desarrollar, reducción de dimensiones, únicamente en este curso de análisis multivariante solamente estamos utilizando el factorial, que es este el que vamos a utilizar. Y para hacer análisis de confiabilidad o análisis de fiabilidad, tenemos lo que se llama escala análisis de fiabilidad. Entonces, con esta opción de análisis de fiabilidad, podemos realizar lo que es el alfa de Cronbach. Si quisiéramos hacer pruebas no paramétricas, por ejemplo, la chi cuadrado, utilizamos muestra independiente. Y hay otros tipos de análisis estadísticos. Por ejemplo, hay uno que se llama análisis de supervivencia y hay otros tipos más de aplicaciones estadísticas. ¿Okay? Luego, la primera opción de archivo es para abrir, para guardar, tal como funciona un Word o un Excel. También hay la palabra de edición para deshacer. Deshacer significa retroceder lo que hemos hecho. Para insertar variables, para insertar casos. También la opción de ver, que nos permite hacer configuraciones al SPSS en la manera que visualizamos la pantalla. Datos, esto nos permite hacer algún tipo de, por ejemplo, de identificación de casos. Tenemos también la opción de casos atípicos. Con la opción de transformar podemos visualizar, podemos calcular nuevas variables, podemos manipular los datos. Ya les había mencionado, la función analizar es la principal función desde el punto de vista estadístico. Marketing directo. Bueno, esta es si quisiéramos hacer alguna técnica vinculada con el marketing. Básicamente, por ejemplo, si tenemos una base de datos de nuestros contactos o si queremos segmentarlo, generar perfiles. Entonces, esta es otra herramienta. Y también tenemos la opción de gráficos, en la cual podemos realizar diversos gráficos, gráficos de barra, podemos realizar gráficos de dispersión, gráficos de área. El que nosotros utilizamos para identificar los valores atípicos es diagrama de caja. ¿Okay? Este diagrama de caja es el mismo que utilizamos en Stata. Y también, bueno, hay otras funciones complementarias. También hay tutorial, estudios de caso. Para esto, si alguien quisiera profundizar. Y hay un comando de programación, pero esta programación la hacemos desde algún lenguaje de programación. Por ejemplo, ahora lo que está de moda es R, y algo que es más relativamente nuevo es Python. ¿Okay? Entonces, bien. Entonces, para identificar los valores atípicos, nosotros vamos a realizar un diagrama de caja. ¿Okay? Y nos vamos a ir a gráficos. En gráficos, cuadro de diálogos antiguos. Y nos vamos a ir hasta diagrama de cajas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me perdí el primer paso al introducir esa información que ya tiene ahí en pantalla?
¿Cómo la hizo, por favor? Simplemente he descargado la base de datos. Pero, o sea, descargar ahí mismo en el SPS. En la plataforma Moodle Ya. Sí, tenemos, ya la tengo descargada. ya, ábrala. Ya. ¿Usted ya lo tiene instalado SPSS? Sí, Bien, ahora, entonces al descargarlo y abrirlo, lo abre directamente. O la otra es que abra SPSS y abra el archivo. ya, doctor, gracias. Sí. Bien, entonces aquí tenemos gráficos de diagrama de cajas. Todos tienen abierto su archivo. Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí podemos hacerlo de dos maneras. Uno es simple, el otro es agrupado. Primero vamos a ver, vamos a explorar el simple. Y nosotros queremos que nos salgan resúmenes para las distintas variables. Podríamos hacer caso por caso, pero lo que queremos ver es en un solo resumen que nos aparezcan los valores atípicos de todas las variables, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar simple y vamos a Doctor, seleccionar... disculpe, estamos viendo la pantalla perdón. del portal. Sí, Sí, tienes razón. ¿Ahora? sí, ahora sí. Bien, les decía, nos vamos a ir a gráficos. En gráficos nos vamos a ir a diagramas de caja. En diagramas de caja vamos a seleccionar el tipo simple y vamos a ver los resúmenes de las variables, en sus casos atípicos, para las distintas variables. Podríamos hacerlo también caso por caso, pero posiblemente eso nos demore un poco más de tiempo. Entonces, de una sola lo vamos a hacer para todas las variables, para las distintas variables. Y hacemos clic en definir. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos hacer? Simplemente vamos a seleccionar todas las variables. Quiero ver los valores atípicos de todas las variables y lo voy a poner en las cajas representan. ¿Okay? Lo que hice fue pasar de acá, lo pasé todo en las cajas representan. ¿Qué significa esa acción? ¿Cuál? Las cajas representan. ¿Por qué Eso, todas ahí? eso significa que le estamos dando la instrucción a SPSS que nos calcule diagramas de caja por cada variable. ¿Ok? Entonces, lo demás lo dejamos constante y por lo tanto damos clic en aceptar. Nos va a aparecer una hoja de resultados. Aparte, SPS les va a arrojar una hoja de resultados. Yo me voy a concentrar para efectos prácticos solamente en el gráfico. Bien. ¿Qué es lo que nos muestra un box plot? Un box plot nos demuestra, en la parte superior, nos muestra al cuartil 75%. Lo que está por arriba son observaciones por encima del 75% de las observaciones.
Y lo que está por debajo nos demuestra el cuartil 25%. ¿Qué significa eso? Significa el 25% de las observaciones más bajas. En algunos casos van a ver una línea al medio. Esa línea al medio... María Delia querida, gracias a Dios conseguí hablar con cada uno de ellos para que la confirmación sea exacta y fresquita, ¿ya? Gracias. Sus micrófonos, por favor. Bien, entonces, cuando tengamos una línea al medio, significa que es el 50% de las observaciones. Eso significa la mediana. ¿Ok? ¿Y cuáles son los valores atípicos? Es todo lo que está por debajo o lo que está por encima de las cajas. Aquí, digamos que en SPSS nos sale el número de observaciones atípicas. ¿Cuáles son esas observaciones? Recordemos de que tenemos una muestra de 300 datos y aquí me está sugiriendo, por ejemplo, para el ítem 1, me está sugiriendo de que hay 2 observaciones atípicas. La observación 295 y la observación 267. Luego, para el ítem 2, me señala de que hay una observación atípica, que es la observación 267. Para el ítem 3, me señala de que tengo como valor atípico la observación 266 y 129. Luego, para el ítem 4, me señala de que hay 2 observaciones atípicas, la 251 y la 266. Para el ítem 5, me señala de que tengo la observación atípica 153, 70 y 242 y la 283. Y finalmente para el ítem N2, que refleja actitud negativa, el segundo, me señala de que hay 3 valores atípicos. Está el 147, la observación 155 y la observación 74. Entonces, ¿qué debo hacer? Limpiar, borrar todas estas observaciones atípicas. Para ello, una manera fácil que yo puedo realizar es irme a mi hoja donde están mis bases de datos. Por ejemplo, antes de ello voy a... Por ejemplo, y esta eliminación puede ser un tanto morosa, porque debo eliminar uno por uno. Por ejemplo, voy a comenzar eliminando la observación 267. Fíjense, está acá y está acá, ¿no? Entonces, primero voy a eliminar la observación 267. Me voy a ir donde está la observación 267, que eso está en mi base de datos. Me voy a ir donde está la observación 267. Y una manera fácil, la voy a seleccionar. Clic derecho y la voy a borrar. Entonces, obviamente, mientras vamos
vamos haciendo este proceso iterativo de limpieza, nuestra cantidad de información va a ir bajando, ¿no? Porque vamos a ir eliminando, vamos a ir haciendo la limpieza respectiva de los valores que son más atípicos. Entonces, si yo ahora me voy nuevamente, si yo nuevamente me voy a mi hoja de resultados y yo esto lo recalculo nuevamente, otra vez haciendo gráficos, diagrama de cajas, definir, haciendo lo mismo, lo que voy a observar es que ya no tengo ya no tengo el valor atípico de 267. Fíjense ustedes, tengo el valor atípico 294. Obviamente se van moviendo los valores atípicos porque la muestra va cambiando, ¿no? Cuando yo elimino, me refiero de que cuando yo elimino una observación, ya no tengo 300 observaciones, ya tengo 299. Entonces, el número de la posición, si antes era, no sé, 295, ahora va a ser 294. Entonces, ahora lo que hago es eliminar la observación 294. Sí o sí, si es hacer uno por uno, no puedo hacerlo todos de golpe. Sí, sí o sí es uno por uno porque si usted lo selecciona, puede eliminar otra que no sea, ¿no? Ahora sí, hay otros mecanismos alternativos, habría que verlo, pero esta es la forma más estándar que hay, ¿no? Que es eliminar. Aquí sí debemos cuidar, como les digo, de no eliminar el ítem que no sea correspondiente. ¿Ok? Entonces, si yo recalculo nuevamente, ya eliminé otra observación atípica. Si si verifico nuevamente, mi diagrama de caja, he eliminado la segunda observación atípica, que es lo que voy a verificar. Voy a verificar que estoy limpiando todo lo que es atípico, ¿no? Y de esta forma debo hacer para todos estos casos. Debo realizarlo. ¿Ok? Entonces, esto puede ser un tanto de consumo de tiempo. De todas formas, yo ya hice la limpieza respectiva. Hay otra base de datos que se llama datos autoestima final, que eso es haciendo la limpieza de todos estos puntitos. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que abran la otra base de datos. Si ustedes quieren esto, lo pueden guardar. La manera de guardar es como cualquier archivo de Windows, ¿no? Guardar, guardar como. Guardar. Yo voy a abrir mi base de datos. De donde lo tengo guardado.
datos, autoestima final. Doctor, una consulta. Sí, Ese archivo que adelante. usted tiene, bueno, lo que tenemos que descargar de la plataforma, ¿lo guardamos en descarga o dónde sugiera? Porque no he podido abrirlo, no sé por qué. O sea, no he podido abrirlo en el SPS. Sí, usted puede abrirlo o puede guardarlo en su escritorio, ¿no? O en alguna carpeta que usted tenga. Ya, y debería abrirme, ¿no? De ahí Sí, directamente. sí. Ya, O si lo descarga y lo abre, si tiene instalado el SPSS, lo va a abrir directamente. directamente. Ya. Sí. Gracias. Bien, entonces vamos a abrir autoestima, datos, autoestima final. Sí. Doctor, Sí, aquí en esta base de datos final hay 287, ¿no? Y sí. recuerdo que en Stata habían 288, o sea, eliminó una más. ¿Eso es por el programa? Por- Solamente lo que hicimos, bueno, habían 288 y había una que había 287, no sé si recuerdan. Entonces, Sí, sí, me acuerdo. todo el análisis factorial se hizo sobre 287. Aquí básicamente lo que hemos realizado es eliminar todas, los casos que están fuera, ya sea del 75% por arriba o del 25% por abajo. Y sí, la base de datos final quedó en 287. Ok, gracias, doctor. Sí. Entonces, también vamos a poder comparar si los resultados son iguales, es decir, llegamos a la misma conclusión, o por otra parte, si habría inclusive diferencias.
Bien, todos tienen ya abierto autoestima final, datos autoestima final. ¿Sí? Sí, efectivamente aquí tenemos 287 observaciones, ¿no? Entonces, si yo verifico gráficos, diagrama de cajas, simple, resúmenes para las distintas variables, definir. Meto todas las variables para que me realice diagramas de cajas. Y en este caso voy a verificar que no tengo ninguna observación, ningún punto que está fuera de las cajas. Okay, entonces ya hemos 300 menos 287 son, ¿cuántas observaciones hemos eliminado? 13. Hemos eliminado 13 observaciones. Bien. Ahora, el siguiente paso que debemos hacer es, después de la depuración de las observaciones, debemos obtener los datos estadísticos. Entonces, si yo quiero obtener los datos estadísticos, me voy a ir a analizar, ¿okay? Mi base de datos, analizar. También pueden ser lo de la hoja de resultados. Analizar, esta es mi base de datos con 287 observaciones. Y en estadísticos me voy a ir a descriptivos. ¿Ok? Me voy a descriptivos. Me voy a descriptivos. Y una vez que estoy en descriptivos, voy a seleccionar todos los ítems. Perdón. Estaba seleccionando otra cosa. Voy a seleccionar todos los ítems. Y esto lo voy a poner en el lado derecho. Simplemente seleccionar el lado izquierdo, llevar al lado derecho. Y en opciones vamos a verificar de que nos dé el promedio, la desviación es típica, el valor mínimo, el valor máximo. Si ustedes quieren asimetría, ¿ok? Y si, perdón, kurtosis, y si también quieren pueden seleccionar asimetría. Luego seleccionamos continuar, que esos son los 4 momentos estadísticos, y finalmente aceptar. Entonces, aquí tenemos 287 observaciones. Tenemos el valor mínimo, el valor máximo, la media, la desviación estándar. Tenemos la asimetría. En algunos casos hay un sesgo negativo. En otros casos hay un sesgo positivo. Tenemos la kurtosis. En este caso, la kurtosis no está como referencia a 3, sino está como referencia a 0, ¿ok? Entonces, cuando es próxima a 0 es una mesocúrtica, cuando es negativo es una platicúrtica, y cuando es positivo y es más alto es más similar a una leptocúrtica. Estos son los momentos estadísticos.
Doctor, pero no nos está la pantalla en otra parte. Sí, No está en la en- tabla, doctor. No, ¿Perdón? no vemos el análisis. Ok, está en otra, sí. Les mencionaba de que en la hoja de resultados tienen la salida de los estadísticos descriptivos. Ustedes esto lo pueden copiar, lo pueden pegar en un Excel, lo pueden pegar en un documento de Word. En este estadístico descriptivo tenemos el número de observaciones, tenemos el valor mínimo en cada uno de los ítems, tenemos el valor máximo, tenemos la media, la desviación estándar, tenemos la asimetría y tenemos la kurtosis. Una limitación, como les había mencionado, una limitación que tenemos en SPSS es que para hacer el análisis de normalidad simplemente lo hacemos al ojo. Y porque no tenemos las pruebas formales de normalidad, pero sí tenemos dos opciones, que son opciones gráficas, por cierto. Me voy a ir a datos, autoestima final. Y estos gráficos, perdón, este análisis de normalidad en SPSS lo podemos hacer a través del gráfico PP o el gráfico QQ. ¿Qué significa PP? Es un gráfico de percentil o de cuantil. ¿Okay? Entonces, cualquiera de estos dos, el percentil obviamente están en porcentajes del 10, 20, 30, 40, etc. Lo que consiste es que se toma cada variable, de esas variables son ordenadas de menor a mayor, ¿ok? Y en función de ese ordenamiento se ajusta una línea de tendencia. Entonces, en la medida en que las observaciones sean lo más próximo a su línea de tendencia, eso lo interpretamos como una distribución normal en las variables. Sin embargo, si vemos de que hay observaciones que están muy lejos de la línea de tendencia, eso es lo que se interpreta como una variable que no tiene comportamiento normal. Tiempo agotado mientras, dice, tiempo de espera mientras esperaba la respuesta del servidor. Aquí tengo un problema que bueno, no tengo mouse, pero parece que mi lector, el puntero no lo reconoce. Okay. Bien, entonces nos vamos a ir a, ok. Estábamos viendo el tema de normalidad. Vamos a realizar, por ejemplo, nuestro análisis de normalidad con un gráfico PP que es percentil, o también llamado probabilidad, gráfico de normalidad con distribuciones de probabilidad. Entonces lo que vamos a hacer, voy a seleccionar. Y lo que voy a hacer de igual forma es seleccionar todas las variables. Del lado izquierdo lo voy a llevar al lado derecho. Y voy a probar una distribución de contraste de tipo normal.
hay otras distribuciones, solamente nos interesa saber qué tan dispersas son estas variables de su tendencia y por lo tanto eso lo vamos a interpretar como normalidad. ¿Ok? Y seleccionamos aceptar. Esto me da una hoja de resultados. En este caso tengo la probabilidad acumulada y tengo la probabilidad, estos son los percentiles conforme debería estar mi línea o mi tendencia central contra mi probabilidad acumulada que me va a reflejar los datos observados. En este caso, en la medida de que tenga datos que están muy lejos de lo que es la línea de tendencia central, me indicaría de que la variable no presenta una distribución normal. Esa es la única forma de interpretar esto. En este caso tengo dos valores que se alejan de su tendencia central. En este caso podría, la diferencia no es considerable. Por ejemplo, si vemos el otro caso, esto es para los valores observados. Tenemos el caso también para la desviación, en el cual sí hay hay una diferencia significativa de lo que es el valor promedio de 0. Y si puedo apreciar también para la segunda variable, que es, o el segundo ítem, que es P2, de igual forma también podría observar de que los datos observados tienen diferencia de su valor promedio central. De igual forma para el ítem P3 también tenemos observaciones. En este caso particularmente son dos observaciones que están por debajo y por encima respectivamente de su tendencia central. Para el caso P4, para el caso P5, y en realidad si analizamos el conjunto de las variables, podríamos señalar de que aparentemente no existiría una distribución normal. Sin embargo, ¿qué es lo crítico de esto? Lo crítico es que la herramienta es muy pobre, ¿no? Porque no estamos, solamente es al ojo del buen cubero. Entonces, esta es una justificación también del por qué el análisis estadístico en SPSS es más débil, ¿no? Acuérdense ustedes que en Stata tenemos, por ejemplo, la prueba de normalidad con base en asimetría y kurtosis. Tenemos la prueba de normalidad Shapiro-Wilk y tenemos también la prueba de normalidad Shapiro-Francia. Tenemos tres pruebas de hipótesis para medir formalmente la normalidad. ¿Okay? Una vez que hemos realizado este paso, ahora ya nos vamos a ir de lleno a lo que es el análisis factorial. Entonces, vamos a hacer el análisis factorial con las indicaciones respectivas, ¿no? Extracción de factores mediante el método de Varimax, componentes principales y
con autovalores mayores a la unidad. De igual forma, vamos a pedir análisis gráfico de sedimentación, análisis pertinencia, KMO, análisis de varianza. Podemos hacer estos 4 puntos juntos. Bien, para hacer el análisis factorial, un análisis factorial corresponde a un análisis de reducción de dimensiones. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un análisis de factores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros queremos ver la agrupación de estos, cómo se agrupan estos 10 ítems. Entonces, voy a seleccionar todo lo que está en el lado izquierdo, lo voy a llevar al lado derecho. ¿Okay? Una vez que he seleccionado el lado derecho, me voy a ir a... ¿Están visualizando? ¿Se visualiza? Bien, gracias. Sí. Me voy a descriptivos. ¿Qué es lo que me interesa en descriptivos? Me interesa conocer la prueba KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett en descriptivos. Luego, en extracción, me interesa conocer el gráfico de sedimentación, que me va a decir cuántos factores se van a extraer. Aquí nos basamos en el criterio de que el autovalor debe ser mayor que 1, esto para expresar el término de la varianza. No necesito la solución factorial sin rotar. O bueno, dejémoslos por default. Y en rotación vamos a utilizar el método de Varimax. ¿Ok? Y también vamos a seleccionar lo que es el gráfico de saturaciones. Aquí con esto nos va a dar en un gráfico como las dos dimensiones, sus componentes, sus ítems respectivos, no vamos a poder apreciar. Doctor, S25, ¿qué significa? En ilustración cuando estaba en el último, el número 25, el de abajo. Ya, eso es un número de simulación que permite llegar a... lo que sucede es que en estos casos, digamos que es una combinación, el análisis factorial es una combinación de asociaciones que existen entre los ítems, ¿no es cierto? Por el tema de pertenencia a una dimensión u a otra, pero también en esas asociaciones se determinan ciertos problemas de optimización, porque al fin y al cabo esto se refiere a maximizar la relación entre los ítems de un grupo o maximizar la diferenciación de los ítems de otro grupo. Entonces, cuando hablamos de optimización, hay un determinado número. Cuando hablamos de optimización, deben haber un número de iteraciones y para realizar iteraciones, lógicamente, eso debe llegar a algo que se llama convergencia. Entonces, es un valor estándar. ¿Okay? Y una vez que hemos hecho esto, vamos a dejar todo lo demás de forma tal cual está y por lo tanto lo que vamos a hacer es aceptar. Rotación, ¿cuál fue los iconos que había que poner? ¿Solo Varimax? Solo Varimax, solo Varimax.
No apunto lo que es gráficos de carga, ¿no? No, no, eso no. Bien. Entonces, ¿cuáles son los resultados que nos aparecen? Nos aparecen las pruebas de análisis de pertinencia sobre el análisis factorial. Acuérdense de que son dos. Uno es el KMO y el otro es la prueba de especificidad de Bartlett. El KMO debe ser arriba de 0,70 o de 0,80. De 0,80 es adecuado. Y la prueba de esfericidad de Bartlett debe ser estadísticamente significativa. Es decir, debe ser menor que el 5%. Luego también tenemos las comunalidades. Las comunalidades nos indican cuál es el grado de varianza compartida con el resto de las variables. En este sentido, las variables que tienen un valor más alto es de 0 a 1, significa de que tiene la mayor varianza compartida. Y por otra parte, la comunalidad, en otras palabras, nos va a identificar de que mientras sea más próximo a 1, es que es un ítem bastante relevante dentro del cuestionario, digámoslo así, o del instrumento. Y cuando tengamos una comunalidad bastante baja, significa de que es el ítem que comparte menos varianza con el resto de las variables y esto por lo tanto sería menos importante. Bien, entonces hemos tenido dos factores. El primer factor que nos explica una varianza del 24% de las observaciones y el segundo factor con un valor similar. En tal sentido, entre las dos dimensiones, componentes o factores, vamos a explicar un 49.38% de la varianza en los datos observados. Que si ustedes recuerdan, lo que nos salió en Stata era lo mismo, ¿no? Era 49 y algo por ciento. Este es el gráfico de sedimentación. ¿Para qué sirve el gráfico de sedimentación? El punto de corte es 1. ¿Okay? El autovalor es, el punto de corte es 1. Entonces, el gráfico de sedimentación nos permite determinar cuántos componentes debe contener o se deben agrupar los ítems. En este caso, si verificamos el número de componentes que es mayor a 1, tenemos un primer componente, una primera dimensión, y tenemos una segunda dimensión. Hay dos dimensiones que son mayor a 1, por lo tanto, el número de factores a extraerse es igual a 2. Para la tercera dimensión o el tercer componente, este ya es inferior a 1. Y en los componentes sucesivos también son inferiores a 1, por lo tanto, estos factores no se consideran. Bien, y luego también tenemos nuestra matriz de componentes. Lo que nosotros interpretamos en la clasificación es la matriz de componentes rotados. Hay una matriz de componentes que son extraídos inicialmente y
la que nos interesa es la matriz de componentes rotados. Aquí vamos a verificar que en el primer componente los primeros 5 ítems tienen los valores más altos en el primer componente, por lo tanto, aquí vamos a decir de que los ítems P1, P2, P3, P4 y P5 corresponden a una dimensión, que esta dimensión es la que interpretamos como autoestima positiva, y de igual manera vamos a verificar que en el segundo componente tenemos los ítems N1, N2, N3, N4 y N5, lo cual también se interpreta como autoestima negativa. ¿Okay? Entonces, nuestro análisis de validez, básicamente utilizando la técnica de estadística multivariante, análisis factorial, se resume a la correcta agrupación de los ítems en las dimensiones que esperamos. Si esto también lo podemos apreciar en un gráfico de componentes rotados, donde vamos a tener dos componentes o dos dimensiones. Tengo un grupo de preguntas, P1, P2, P3, P4 y P5, que esto lo vamos a interpretar como dimensión positiva, dimensión de autoestima positiva, y el otro componente o la otra dimensión la vamos a interpretar como autoestima negativa, que es la agrupación de las variables. Bien, entonces de esta forma hemos realizado hasta el punto número 7, que es análisis de varianza. ¿Les parece bien si nos damos un breve espacio de unos 15 minutos para tomar agua, tomar un café, y luego volvemos a completar los últimos 3 pasos faltantes? Ok, doctor, está bien. Muy bien. ¿Cómo lo han visto hasta acá? Es muy similar a Stata, ¿no? Solo que es un poco más dificultoso el procedimiento, sobre todo la eliminación que hemos visto, ¿no? Y Sí. los resultados, bueno, aquí el último análisis que hizo agrupó varios puntos, ¿no? Que, bueno, que esa también la veo como una ventaja, ¿no? Sí. Sí, es cierto, ¿no? Principalmente tenemos la limitación de SPSS para el tema de la prueba de la normalidad, ¿no? Que como que no queda claro. En cambio, en Stata nos da el resultado concreto. Ese es otro punto también. Bien, estimados compañeros, colegas, por favor, son las 8:44, dame unos 15 minutos para retomar la clase.